Hola jovencito, buenos días. Les habla el profesor Adam Escalante Santa María. Bueno jovencitos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a trabajar un tema bastante interesante. Vamos a hablar todo respecto a los triángulos. ¿Ya? A ver, empezamos. ¿Qué viene a ser un triángulo para empezar? A ver, un triángulo jovencitos se puede decir que es un polígono de tres lados, ¿no? O es la intersección también de un, podemos decir, de tres rayos, ¿ya? O más claro, es un polígono de tres lados. O sea, un triangulito va a tener tres lados. A ver, vamos a ver también, vamos a conocer sus elementos de un triángulo. A ver, en los elementos jovencitos, pues tenemos, como ustedes pueden ver en la parte de acá, esto viene a ser un triángulo. Si podemos contar, tienen tres lados. Por ejemplo, el lado AB, el lado BC y el lado AC. Como tú has notado, tienen tres lados. Eso vienen a ser, por ejemplo, los elementos de un triángulo. Nos vamos a empezar con el vértice. ¿Cuáles son los vértices? ¿Cuántos vértices tiene? Tiene tres. Uno, A, B y C. Esas partes de ahí se llaman vértices, tienen tres vértices, ¿ya? Ahora, también como les mencionaba, tiene tres lados, el lado AB, el lado BC y el lado CA o el lado AC, que es lo mismo, ¿ya? Ahí están los tres lados. También, estimados jovencitos, tienen tres ángulos interiores. Como tú has notado, obviamente los ángulos interiores serán lo que están dentro del triángulo. Como has notado ahí, tenemos los ángulos interiores, la parte naranjita que está ahí, el ángulo A interno, el ángulo B que está dentro del triángulo y el ángulo C. ¿Ve? Tienen tres ángulos internos. Y la suma también vale 180 grados, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahora, también tienen tres ángulos exteriores. Como tú puedes notar ahí, tenemos el ángulo amarillo, ¿no? El ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma, ¿no? Ahí está. Como tú has notado, tienen los ángulos externos, que son, vienen a ser los ángulos amarillitos. Esos ángulos, jovencitos, suman 360 grados. Ahora, cada ángulo interno tiene su lado opuesto. Por ejemplo, el ángulo interno C, ¿cuál viene a ser su lado opuesto? El lado opuesto viene a ser el lado AB. ¿Ve? De la misma manera, del ángulo A, su lado opuesto viene a ser BC, y el ángulo B, su lado opuesto viene a ser CA o AC, que es lo mismo. ¿Ya? A ver, esto vendría a ser todo respecto a los elementos de un triángulo. Ahora, pequeñitos, vamos a hablar la clasificación de un triángulo según sus lados. Bueno, según la medida de sus lados tenemos tres. Tenemos al triángulo escaleno, que viene a ser que sus tres lados son diferentes, o sea, los tres lados miden de diferente tamaño, ¿ya? Ahora también tenemos al triángulo equilátero, el triángulo equi, que significa igualdad. Equilátero significa que sus tres lados son del mismo tamaño. Si tú mides los tres lados, van a tener la misma medida. Y también tenemos al triángulo isósceles, que dos de sus lados vienen a ser iguales y el tercer lado es diferente, ¿no? A ver, recordamos una vez más. Escaleno, sus tres lados diferentes, tienen diferentes medidas. Equilátero, tres lados iguales, o sea, los tres lados tienen la misma medida. Isósceles quiere decir que dos de sus lados miden igual y el tercer lado es diferente. ¿Ya? Ese es según la medida de sus lados. También, estimados jovencitos, tenemos según la medida de sus ángulos. ¿Ya? Vamos a clasificarlo según la medida de sus ángulos. Anteriormente nosotros ya hablábamos de los triángulos agudo, obtuso, ¿no? Ahora vamos a ver acá cómo se llama. Por ejemplo, el triángulo acutángulo, ¿qué quiere decir?
que sus ángulos son todos agudos. O sea, sus angulitos miden menor de 90 grados. ¿Ya? Eso quiere decir que son acutángulos. ¿Ya? Los acutángulos quiere decir que la medida de sus angulitos son menores que 90, o sea, tienen ángulos agudos. ¿Ya? También tenemos a un triángulo rectángulo, no sé si se les hace algo familiar, rectángulo de recto, o sea, tiene un ángulo recto, o sea, tiene un ángulo de 90 grados. Si tú ves un triángulo con un ángulo de 90 grados, entonces dirás que es un triángulo rectángulo, ¿ya? Ahora, y tenemos finalmente al triángulo obtusángulo, algo familiar al triángulo obtuso, obtuso. O sea, el triángulo obtuso viene a ser cuando uno de sus ángulos vale mayor que 90 o uno de sus ángulos es obtuso, ¿ya? Como se puede decir. Ya, jovencitos, seguimos. Ahora vamos a ver unas propiedades de los triángulos, ¿no? Tenemos un triangulito acá, como les recordaba anteriormente. No te olvides que en un triángulo la suma de sus ángulos internos vale 180 grados. O sea, la medida de alfa más gamma más beta vale 180 grados. ¿Ya? Eso, todos los ángulos siempre, todo ángulo, la suma de sus ángulos internos vale 180 grados. ¿Ya? Eso no hay que olvidar, pequeños, porque muchos de los problemas se van a desarrollar con esta propiedad. Vamos con el siguiente. A ver, ahora hay que hablar de triángulo, la suma de sus ángulos exteriores. Profesor, ¿cuánto suman sus ángulos exteriores de un triángulo? Siempre, jovencito, la suma de sus ángulos exteriores van a ser 360 grados. ¿Ya? Siempre, jovencito, siempre. ¿Ya? ¿Cuánto van a sumar sus ángulos exteriores? 360 grados. Ya cuando nosotros aplicamos los ejercicios, ahí van a notar cuál podemos aplicar: la suma de ángulos internos, la suma de ángulos externos, ¿no? Que son bastante conocidos, que eso ya lo vamos a tocar en clase. Como han visto, pequeñitos, bastante sencillo la parte teórica, y nos vemos a la hora de clase. Cuídense, estimados jovencitos. Hasta la próxima.